En esta noche de viernes quisiera pandermizar, o quiero pandermizar, sobre la crisis que queda desnuda cuando los sueños presoñados, las vidas prevividas, se revelan insuficientes por las circunstancias. Quisiera pandermizar un poquito, no sobre el sentido del diseño, el sentido en el marco del cual se piensa en la forma, en la función de las cosas, sino, insisto, no en el sentido del diseño, sino en el diseño del sentido. ¿Cómo se le da sentido a la vida? Pienso en un autor, a quien ya he nombrado, canadiense, Stephen Jenkinson, quien señala que nuestro miedo a la muerte nos divorcia de la vida y que tratamos de escapar de una realidad permanente cuando todo el mundo, como un derecho, debería poder morir sabiamente. Pienso también en José Luis Ramírez, aquel pensador y profesor y amigo sueco o español radicado en Suecia, que hace una crítica del quehacer ciudadano, porque dice algo que en esta época se ha revelado inmenso, que los saberes que integran la vida ciudadana fueron secuestrados o cambiados y se abandonó todo el saber experiencial y cotidiano, la experiencia de vivir, el saber de lo que es conveniente para la vida humana, lo que marca el sentido de nuestra existencia, terminó reducido a una serie de saberes parciales en manos de expertos, en manos de profesionales, profesionales que terminaban acaparando a veces un segmento de la realidad. Ya el gran pensador austriaco Ivan Illich y varias de los autores que siguen su estela habían señalado que cuando una profesión logra atrapar una actividad humana, desposee de la actividad que la profesión se apropió al común de las personas, la convierte en negocios. Algo así pasó con las ciudades y con las instituciones que terminaron no siendo producto de la vida de la gente, ni estando inspirados o movidos por el ideal de vida de las personas en cuya elaboración, en cuyo diseño participaran todos según su capacidad, sino que terminaron tornándose en infraestructura, en instituciones con sistemas de reglas, ambos diseñados o elaborados por profesionales que se asumen como los que saben y conocen lo que es bueno y conveniente para la vida de los ciudadanos, tornados en hombres estadísticos, que son todos y ningunos, y son los únicos saberes para diseñar lo que ha de facilitar realizar el sentido de las aspiraciones generales. Acá hay una cosa bien curiosa y es el asunto de definir en un mundo en el que estamos separados de la posibilidad de morir sabiamente y de vivir productivamente. Una noción caricaturesca de la ciencia nos induce a creer que siempre antes de actuar y razonar hay que tener unas definiciones previas, cuando muchas veces es totalmente al revés. Es una intuición casi creativa que podemos ver pero no definir que acontece en la experiencia, como decía Viktor Frankl, el psicoanalista austriaco también, el que inventó la logoterapia. Primero es la actividad, después la conceptualizamos y luego viene el significado del concepto. Entiéndase además que concepto es una forma de capturar la realidad supuestamente aplicable para todos los pueblos de la Tierra. Ya me he referido aquí que la palabra diseño aplica solo a un contexto determinado, aunque haya personas que asuman que es igual. Alguien me dijo lo mismo, que la fotografía es una fotografía en cualquier parte.
Sí es cierto, pero según lo que signifique para la gente que se relacione con ella, esa fotografía se llama de otra manera o ni siquiera se llama o hay que inventarle un nombre a quien no la conozca. Eh, Así que cuando la actividad que veníamos ejerciendo sin pensarla mucho se nos hace consciente que la podemos denominar y después de denominarla y de observar ese camino mientras llegamos desempeñándola, la actividad que nos llevó a dominar, eh, o el que nos llevó a dominar esa actividad, empezamos a pensar en un método y acaso podamos definirla. Definir es llegar al fin, por eso siempre se me ha hecho tan tonto decirle a los estudiantes que definan. Definir tiene que ver con el límite. Es imposible definir antes de comenzar. Eso es eh, una realidad que el conocimiento preconocido nos muestra. Lo que sucede, decía José Luis Ramírez, es que algunos ya han recorrido el camino y se dedican a enseñárselo a otros, pero les participan del resultado final como si fuera el principio y como si eso fuera la clave de su entendimiento cuando lo que están comunicando es lo que resultó de su viaje, de su camino. Así, la pedagogía y la educación pone una venda porque la enseñanza no es lo que el profesor dice, es lo que el profesor muestra cuando lo dice, es lo que el profesor enseña. Enseñar es exhibir, decía José Luis Ramírez, mostrar directamente, no simplemente decir. Eh, el que yo hable el idioma que hablo eh, es evidente, es algo que se muestra, que se enseña, aunque no haya necesidad de afirmarlo. Lo que mostramos es creíble, mientras que lo que simplemente afirmamos puede ser falso. Entonces, eh, insisto, me preocupa más que el sentido del diseño. Habida cuenta de años viendo grupos en internet donde la gente debate sobre quién maneja mejor X o Y software o quién hizo con más calidad X o Y mueble, me preocupa más el diseño del sentido. Es decir, ¿para qué se hace lo que se hace? Se necesita eso. Y en eso tenía, o esa es la intención de esta pandemia, pensar que pocas personas nos dicen que hagamos la labor de nuestra vida, el intentar buscar el propósito por el que venimos acá, esa búsqueda del sentido de la que hablaban Franklin y Jenkinson es algo que nos compete a cada uno. Yo, por ejemplo, soy consciente de que llevo ya con 21 días hablando en voz alta de algo que siento que debo hacer, eh, que no son respuestas, que son preguntas, que busca conversar, en tanto dar versiones en compañía y por eso pronto en estos espacios pandémicos aparecerán conversaciones y aparecerán otras personas, pero me preocupa mucho el cómo construimos sentido, el cómo hacemos sentido, sobre todo porque en la mecanización de la actividad, en la infraestructuración de la existencia, a veces terminamos, como digo, previviendo, preexistiendo, las vidas prevividas y las vidas preexistidas. ¿Y qué pasa cuando llega una circunstancia en que el trabajo prediseñado y la diversión predivertida, llamémoslo así, del turismo, de la rumba, del mundo del restaurante no puede vivirse? Entonces, en ese encierro nos toca comenzar a buscar el sentido. Eh, Pensé en una despedida tipo El Minuto de Dios, programa colombiano que habla de el día que termine la noche que llega, o pensé en Petete, el muñeco argentino, y preferí decir, yo te digo contento hasta la pandemia que viene. Felicidades.